Las 3 claves para superar la ansiedad. La ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras pero con el mismo estado emocional, la sensación de amenaza y peligro unida al sentimiento de indefensión y vulnerabilidad. La amenaza puede provenir, en los casos más ordinarios, de problemas habituales en nuestra vida como el miedo a la infidelidad o a la ruptura en la pareja, a no poder aprobar un examen, a no realizar bien un trabajo, a no obtener la aceptación o la aprobación social, etc. En los trastornos tratados por los psicólogos la amenaza tiene un carácter más irracional y menos realista. Puede presentarse en los ataques de pánico como miedo a un ataque al corazón. En la hipocondría puede ser miedo a contraer el cáncer o el SIDA. En la fobia social es el miedo a la crítica o al ridículo. En la ansiedad generalizada puede ser el miedo a que un familiar tenga un accidente o en el trastorno obsesivo puede ser el miedo a la contaminación. Ya sea la ansiedad por problemas propios del vivir o por trastornos psicológicos, en ambos casos, le acompaña la vivencia de incapacidad para poder controlar o afrontar la amenaza. En los casos clínicos es mucho más intenso el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad. Si estás experimentando actualmente ansiedad, te conviene leer las siguientes claves para poder afrontarla y superarla. Si tienes algún tipo de tratamiento puedes consultar con tu psicólogo o terapeuta la aplicación de las claves que siguen a continuación. Clave 1. Aprende a cambiar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos pueden ser muy variados, pero suelen recoger el miedo central de la persona. Seguro que me suspenden, el avión va a tener una avería y se va a estrellar, me va a dar un infarto, mi hijo ha tenido un accidente. Si no le doy al interruptor ocurrirá una gran desgracia, seguro que me quedo con la mente en blanco y hago el ridículo más terrible. El pensar insistentemente en algo negativo genera la activación del sistema de alarma del organismo que se pone en disposición de afrontar un peligro. Por ejemplo, el corazón late más rápido preparando la respuesta de confrontación o huida. Esto genera sensaciones en el organismo que a su vez generan nuevos pensamientos negativos del tipo me encuentro muy mal, me está dando algo muy malo, esto no lo puedo soportar. Por tanto, es fundamental aprender a cambiar los pensamientos negativos. Este objetivo suele ser de los más importantes en el trabajo de los psicólogos, no solo para el tratamiento de la ansiedad sino para cualquier otro tipo de trastorno emocional. La mecánica del cambio de pensamientos consiste en aprender a identificar los pensamientos negativos que suelen ser bastante automáticos y por tanto poco conscientes. ¿Puede una persona sumergirse en diálogos y pensamientos negativos sin tener una clara conciencia de estar siendo hipnotizado por la tiranía de los pensamientos? Para poder concienciarlos hemos de escribirlos, a ser posible, en el mismo instante cuando se producen. Si no podemos en ese momento, lo haremos lo más pronto que podamos. Posteriormente hemos de esforzarnos en escribir los pensamientos racionales y realistas como antídoto de los tóxicos pensamientos negativos. Es un ejercicio literario que va haciendo, que al igual que podemos aprender un idioma, nuestra mente va aprendiendo a rectificar y a cambiar fomentando pensamientos más realistas y positivos en nuestra forma habitual de pensar. Conviene leer una y otra vez en voz alta los pensamientos realistas y positivos. Es posible que aunque con la mente racional creemos que son verdaderos, con nuestro corazón aún no nos lo creemos, y por tanto, debemos hacer un marcado esfuerzo por hablarnos con convicción con los nuevos pensamientos positivos. Si quieres ver más en detalle la práctica del cambio de pensamientos puede leer cómo se cambian los pensamientos. Clave 2. Aprende a cambiar el luchar contra la ansiedad por el aceptarla. Los psicólogos llamamos ansiedad primaria a la suscitada por los problemas propios de la vida, como el trabajo, la pareja o los hijos, la economía, la salud, etc., pero cuando el miedo de una persona se dirige hacia la propia ansiedad. Tenemos la ansiedad secundaria. Esto es, una persona se asusta por experimentar miedo o ansiedad. Y claro, en la ansiedad secundaria se trata de evitar todo lo que suscita ansiedad. En el caso de los ataques de pánico, se evitan las sensaciones físicas que están asociadas a graves enfermedades, como notar los latidos del corazón. En el caso de la fobia social,
se evitan las situaciones sociales que generan ansiedad. En el caso de los trastornos obsesivos, se evitan los pensamientos negativos que generan ansiedad. En la agorafobia, la calle o los lugares cerrados con salida difícil, etc. Pues bien, es algo bien conocido por los psicólogos como el luchar contra la ansiedad o evitar las situaciones que la provocan genera más ansiedad. La persona con ansiedad trata de no percibir en su cuerpo las sensaciones ansiógenas y no acudir a sitios donde se le pueda disparar la ansiedad. Por tanto, el poder superar la ansiedad requiere paradójicamente una actitud de aceptación, de rendición y no lucha contra las manifestaciones de la ansiedad. Es conveniente que uno se atreva a sentir las manifestaciones de la ansiedad en el cuerpo de manera plena, prestándole atención y no juzgando los síntomas de la ansiedad como buenos ni malos. Simplemente son sensaciones a las que nos tenemos que volver a acostumbrar. Por otra parte, hemos de acudir a las situaciones evitadas hasta que alcancemos un nivel de tolerancia y aceptación que dé paso finalmente a la normalización, como veremos en la 3 clave. Esta clave, la de aceptación, es favorecida por la práctica de la meditación o mindfulness y por la práctica de la relajación. La práctica de la meditación o mindfulness permite desarrollar la aceptación y la ecuanimidad. Cada vez más los psicólogos recomiendan la práctica del mindfulness, ya que es una herramienta muy eficaz para desarrollar la capacidad de aceptación y ecuanimidad. Clave 3. Afronta tus miedos. Aunque cambies los pensamientos y consigas un buen nivel de aceptación de las sensaciones de ansiedad, no podrás superar la ansiedad hasta que no te enfrentes a todo aquello que te da miedo y puedas superarlo. Si te da miedo la relación con la gente, tendrás que exponerte, aunque sea de manera gradual, a las situaciones sociales. Si tienes miedo a tocar cosas que puedan contaminarte, tendrás que hacerlo. Si tu miedo tiene que ver con estar en situaciones cerradas, tendrás que paulatinamente irte exponiendo hasta que tu nivel de ansiedad disminuya en estas situaciones. Si tus temores tienen que ver con situaciones irreales como que le pase un accidente a un ser querido, tendrás que imaginártelo de manera reiterada hasta que te disminuya este temor. Los psicólogos acostumbramos a preparar una escala de situaciones de menor a mayor ansiedad para ir generando un adiestramiento gradual en la superación del miedo. Por ejemplo, si tu temor es de tipo agorafóbico y tienes miedo a salir solo a la calle por temor a que tengas una crisis de ansiedad y no tengas a nadie que te pueda ayudar, se elabora una lista empezando por la situación que menos temor te cause. Por ejemplo, salir a la puerta de la calle, continuar distanciándome unos metros, alcanzar la esquina, darle la vuelta a la manzana, andar 3 minutos distanciándome de la casa, 5 minutos, etc. Puedes ampliar más esta clave leyendo el cómo poder afrontar las situaciones. El tratamiento cognitivo-conductual administrado por los psicólogos para superar la ansiedad. La terapia de la ansiedad es muy variada dependiendo del tipo de trastorno que se trate. Pero estas 3 claves suelen estar presentes de una manera u otra en todos los tratamientos. La exposición es parte fundamental para superar la ansiedad, ya que solo cuando te demuestras a ti mismo que eres capaz de enfrentar las situaciones, podrás tener la seguridad y confianza necesaria para sentirte bien. Hay que insistir en las exposiciones el tiempo que sea menester hasta que los niveles de ansiedad son inexistentes y no se generan los pensamientos negativos de amenaza y peligro. La aceptación emocional de la ansiedad es un apartado muy importante, ya que supone un importante cambio de la persona, que supone un aumento de la tolerancia a las emocionales negativas y con ello un aumento de la calidad de vida. Finalmente, el aprender a cambiar los pensamientos es una habilidad que va mucho más allá de la superación de la ansiedad. El no caer en los pensamientos negativos, las preocupaciones o el pesimismo supone un importante cambio de actitud que conlleva la mejora de ánimo y la motivación para todos abordar los diferentes objetivos vitales que todos tenemos. Para superar la ansiedad, debemos cambiar el modo de entender y enfrentar la realidad. La psicóloga y directora técnica de AGIFES, Yolanda Iglesias, nos recuerda que la ansiedad se puede afrontar con apoyos, rescatando herramientas y recursos propios para superar el miedo y aprendiendo a interpretar y enfrentar las situaciones con más calma.
La ansiedad es un mecanismo defensivo ante situaciones consideradas amenazantes. Ponemos en marcha recursos de tipo atencional, de pensamiento y de respuesta para enfrentarnos a esa amenaza. Es natural experimentar ansiedad en determinados momentos, pues es una reacción normal y adaptativa que mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. La función de la ansiedad es movilizarnos y mantenernos alerta y dispuestos a intervenir ante amenazas. Nos prepara para luchar, huir o paralizar conductas que nos pueden poner en peligro. El problema llega cuando esta reacción emocional nos domina y nos afecta en nuestro día a día. La ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras: ataque de pánico, trastorno generalizado, fobia social, agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo o estrés postraumático. ¿Cuándo pasa la ansiedad de ser una reacción natural a un problema? En principio, no representa ningún problema de salud, hasta que se dan una serie de circunstancias, cuando la sensación se mantiene a lo largo del tiempo sin presencia de un riesgo objetivo y cuando nos está afectando a nuestro funcionamiento diario. Actualmente, parecen muy habituales los casos de ansiedad. Efectivamente, más del 20% de las consultas en psiquiatría están relacionadas con este desorden. Aún así, quisiera puntualizar que en los últimos años se está normalizando demasiado, es decir, se llega a concebir como algo natural en nuestra vida. Sin embargo, considero importante subrayar que el malestar que genera la ansiedad no tiene por qué estar necesariamente presente. Es cierto que la vida moderna tiene consecuencias difíciles de evitar en nuestra mente, pero no deberíamos tratar como normales situaciones que ya suponen un problema de salud mental. ¿Cuáles son los principales síntomas de alerta? La ansiedad patológica se manifiesta con síntomas físicos, dolores musculares, dolores de cabeza tensionales, sensaciones de agobio, dolor en el pecho, hormigueo en los brazos, mareos, dolores estomacales, náuseas, migrañas. Son manifestaciones que pueden confundirse con otras dolencias. Por otro lado, están las manifestaciones psicológicas, preocupaciones continuas, sensación de pérdida de control, miedo a que pase algo malo. A nivel conductual, puede llevar al afectado a evitar situaciones que piensa que le van a provocar ansiedad, o incluso a repetir una serie de rituales que le ofrecen una sensación de control. Lo que más asusta son los síntomas físicos, porque en ocasiones el individuo cree que está sufriendo un ataque cardíaco. Es importante hacer hincapié en que nadie muere a causa de la ansiedad. ¿Cómo son los ataques de pánico que experimentan algunas personas con cuadros de ansiedad? Se trata de una experiencia intensa, a veces sin razón aparente, de miedo, angustia, taquicardias, sudoración, respiración dificultosa. Muchas veces, la persona que padece esta reacción emocional no sabe por qué le está pasando, y eso le genera más miedo. La persona tiene una fuerte sensación de pérdida de control, que dura unos minutos pero que le resulta muy prolongada por su intensidad. Se produce una sensación de peligro inminente y de necesidad imperativa de escapar del lugar o situación temida. El ataque de pánico puede llevar, además, a desarrollar conductas limitativas, para evitar que se desate una nueva crisis. A muchas personas les cuesta comprender el origen de estos ataques, puesto que hay ocasiones en las que parecen surgir de repente, sin una causa aparente. ¿Qué tipo de motivos pueden desencadenar esta reacción? El ataque comienza cuando salta una alarma en nuestro cerebro, por algún estímulo interno o externo, consciente o inconsciente, y se empiezan a generar cambios físicos. El cuerpo se prepara para huir o pelear. Estos cambios provocan un aumento de la adrenalina, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal, y puede surgir también una sensación de hormigueo. Todo esto va sucediendo de manera automática y uno no se da cuenta. Cuando la persona se percata de que algo le está pasando, centra toda su atención en esas sensaciones corporales y ese nerviosismo que aumenta, y es entonces cuando empieza a interpretarlo. El problema es cómo interpreta de esas sensaciones, los pensamientos catastróficos que alimenta. Con ese tipo de pensamientos, es prácticamente inevitable que se desate el ataque de pánico. El miedo lleva al miedo,
se aumenta el malestar físico y psíquico y, así, se refuerza el círculo vicioso que conduce al afectado a nuevos ataques. Una vez que lo ha sufrido, es más fácil que le vuelva a suceder. ¿Cómo podemos hacer frente a estos ataques? En el momento del ataque, lo más importante es intentar relajarse, sentarse, cerrar los ojos para reducir la fatiga visual y bajar la tensión, así como realizar inspiraciones y expiraciones profundas y lentas. Asimismo, el afectado debe tener presente que, pese a lo mal que lo está pasando en el momento presente, esa sensación va a terminar pronto. Ha de procurar no luchar contra el pánico, sino observarlo y dejar que pase. ¿Y qué se puede hacer para superar la ansiedad? Es importante solicitar ayuda profesional para que podamos entender qué nos está sucediendo, sobre todo en los casos de mayor gravedad, en los que existe una incapacitación importante. Las intervenciones terapéuticas de orientación cognitivo-conductual están dirigidas a cambiar el modo de procesamiento de la información, es decir, a modificar la forma en que uno entiende la realidad y el modo en que se enfrenta a la misma. En algunos casos, el tratamiento se puede acompañar con medicación. Aún así, lo más importante es rescatar las herramientas y recursos propios para poder afrontar ese miedo. El afectado necesita aprender a tomarse las cosas con más calma y a decirse mensajes tranquilizadores. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo un episodio de ansiedad? Es muy importante transmitirle nuestro apoyo, que se sienta acompañada, ya que la ansiedad es involuntaria y causa mucho sufrimiento a la persona que la padece. No obstante, ese apoyo no implica evitarle situaciones temidas, sino ayudarle para que se vaya acercando a las mismas. El afectado tratará de evitar determinadas circunstancias, pero esa conducta de evitación acentúa la ansiedad. Por lo tanto, no hay que sobreprotegerle y es importante no alimentar ese miedo, sino ayudarle a enfocar la realidad desde un punto de vista más objetivo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a más gente, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Siri.